La Atlántida, una civilización avanzada, borrada de la faz de la Tierra en un solo día y una noche. Hace 12.000 años, el nivel del mar subió 120 metros. Millones de kilómetros de costa desaparecieron bajo el océano. Esto no es un mito, es un hecho geológico. Platón no solo habló de una civilización perdida, dejó algo mucho más inquietante, una fecha. Y esa fecha coincide con un evento geológico que causó inundaciones masivas en todo el planeta. Hoy vamos a seguir las pistas que dejó el agua, pistas ocultas en monumentos que parecen demasiado antiguos y en una catástrofe que todas las civilizaciones del mundo recuerdan. Porque como siempre, aquí, en el libro del oculto, te lo contamos. Nuestra historia comienza en Grecia, en el año 360 a.C. Platón escribió algo que incomodó a generaciones enteras de historiadores. 2 diálogos, Timeo y Critias, y en ellos describió una civilización perdida. Platón no estaba creando una fábula, no estaba escribiendo una metáfora. Él insistió una y otra vez que estaba transmitiendo una historia heredada. La historia le llegó de Solón, uno de los 7 sabios de Atenas, un hombre cuya palabra era ley. Solón había viajado a Egipto, y allí, en los templos de Sais, los sacerdotes le contaron algo extraordinario, que existió una potencia antigua, no una tribu, no un pueblo aislado, una civilización marítima, organizada, sofisticada, con ingeniería avanzada y con conocimiento astronómico. Y entonces los sacerdotes le dijeron algo que no podemos ignorar. Esa civilización existió 9.000 años antes de su tiempo. Desde esa fecha hasta hoy han pasado cerca de 11.600 años. Para redondear, diremos que 12.000 años. Ahora, guarda ese número, porque en un momento ese dato va a coincidir con algo que la ciencia descubrió y que Platón no pudo haber sabido. Platón describe la Atlántida como una isla más allá de las columnas de Hércules, más grande que Libia y Asia juntas. Era un lugar con arquitectura monumental, canales concéntricos de agua que rodeaban la isla, ingeniería hidráulica avanzada y un sistema de gobierno complejo. Pero, como todas las civilizaciones que se pierden en el tiempo, la Atlántida se volvió ambiciosa, intentó conquistar el Mediterráneo. Después, su sociedad cayó en la corrupción y la arrogancia, y por decisión de los dioses, como castigo a esa arrogancia, en un solo día y una noche, terremotos e inundaciones arrasaron con todo, y la isla se hundió en el océano. Ahora recuerda ese número que te pedí que guardaras. Hace aproximadamente 12.000 años, el planeta atravesó uno de los mayores cambios de su historia reciente. Terminó la última edad de hielo. Gigantescos glaciares comenzaron a derretirse. El nivel del mar subió más de 120 metros. Eso significa que todo lo que hoy está bajo ese nivel alguna vez fue tierra firme. Costas, valles, asentamientos humanos, millones de kilómetros cuadrados fueron reclamados por el océano. Esto no es mito, no es especulación, es geología confirmada. Lo que se debate no es qué ocurrió, sino cómo y con qué rapidez en distintas regiones del planeta. Pero el resultado es incuestionable. El mundo cambió y el mar subió. Aquí aparece la primera gran coincidencia inquietante. Platón, sin conocer glaciares, sin saber nada sobre edades de hielo, dio una fecha que encaja sorprendentemente bien con uno de los mayores eventos climáticos de la historia humana. ¿Casualidad? Tal vez, pero entonces surge una pregunta inevitable. Si la fecha coincide, ¿qué más podría coincidir? Todas las culturas humanas recuerdan un gran diluvio, no una lluvia fuerte, no una inundación local, un colapso del mundo conocido. En Mesopotamia, la epopeya de Gilgamesh habla de una humanidad borrada por el agua. En la Biblia, Noé sobrevive al diluvio que cubre la tierra. En la India, Manu es advertido por Vishnu de la gran inundación. Los mayas y los aztecas hablan de mundos anteriores destruidos por agua. Y en el extremo sur del continente americano, en una de las zonas más sísmicas del planeta, el pueblo mapuche
conserva el mito de Tren Tren Bilú y Kai Kai Bilú, dos fuerzas enfrentadas. Una eleva el océano, la otra levanta la tierra. Las aguas avanzan, la gente huye a las montañas. Solo sobreviven quienes escuchan la advertencia. Y aquí surge una paradoja imposible de ignorar. Las grandes civilizaciones conocidas aparecen miles de años después del evento de hace 12.000 años. Entonces, ¿cómo conocen la historia? ¿Cómo culturas separadas por océanos recuerdan el mismo colapso? Tal vez no lo vivieron directamente, tal vez alguien se los contó, quizás sobrevivientes. Si hubo sobrevivientes de civilizaciones costeras, si escaparon tierra adentro, ¿qué llevaron con ellos? Aquí aparece otro patrón inquietante: las pirámides. Egipto, Mesoamérica, China, Indonesia, Sudán, civilizaciones separadas por océanos, construyendo la misma forma, la más estable, la más duradera. No solo eso, alineaciones astronómicas precisas, observatorios, calendarios complejos. Los egipcios conocían ciclos astronómicos de miles de años. Los mayas calcularon el año solar con precisión asombrosa. Los sumerios registraron el movimiento de los cielos. Ingeniería monumental, piedras de cientos de toneladas movidas con precisión, sistemas hidráulicos complejos. La historia oficial dice evolución independiente, y puede ser cierto, pero también existe otra posibilidad: que ese conocimiento no surgiera desde cero, que fuera heredado, fragmentos de un mundo anterior. Pero si ese conocimiento fue heredado, entonces debería existir algo más que mitos. Debería existir evidencia, marcas físicas, monumentos que no encajan con la línea oficial del tiempo, construcciones que parecen demasiado antiguas o demasiado precisas para la civilización a la que se les atribuye. Y si hay un lugar en el planeta donde esta pregunta se vuelve imposible de ignorar, es Egipto. No por las pirámides, sino por algo aún más antiguo, algo que parece mirar más lejos que cualquier faraón. Si te está gustando este video, no olvides dejar tu like y suscribirte. La gran esfinge de Giza. La historia aceptada dice que fue construida por los egipcios alrededor del año 2500 a.C. Pero hay tres elementos que juntos abren una posibilidad inquietante. El primero es la proporción. Mírala bien, la cabeza es notablemente más pequeña en comparación con el cuerpo. No es una diferencia sutil, es una desproporción evidente. Los egipcios eran maestros del trabajo en piedra. Sus monumentos muestran un control técnico extraordinario. Entonces surge una pregunta simple: ¿por qué aquí, precisamente aquí, la cabeza parece pertenecer a otra escala? El segundo elemento es la erosión. En 1990, el geólogo Robert Schoch analizó la esfinge desde la geología, no desde la arqueología. Su conclusión fue polémica. Schoch propuso que ciertos patrones de erosión encajan mejor con la acción prolongada del agua de lluvia que con el viento del desierto. Eso es importante por una razón: Egipto ha sido un entorno árido durante milenios. Entonces, si esa erosión fuera realmente producto de lluvias intensas, la esfinge tendría que haber estado expuesta a un clima radicalmente distinto, en una época en que el norte de África, incluido el actual Egipto, no era el entorno árido que conocemos hoy. Si bien esta interpretación no es consenso, tampoco es una fantasía, sino una hipótesis geológica basada en la evidencia física de la propia roca. El tercer elemento es astronómico. Algunos investigadores, como Robert Bauval y Graham Hancock, han propuesto que la esfinge fue construida como un marcador celeste. Usando simulaciones astronómicas, sugieren que fue construida alrededor del año de 1500 a.C. Durante el equinoccio de primavera, la esfinge miraba hacia el este, mientras la constelación de Leo se elevaba en el horizonte. Y aquí aparece una idea que cambia el tono de todo. En esa época, según esta lectura, la Tierra estaba entrando en la llamada Era de Leo, un ciclo asociado a la precesión de equinoccios. ¿No sería lógico que una figura con cuerpo de león tuviera sentido precisamente en la era dominada por el león? Pero hay algo más. Esa fecha, hace unos 12.000 años, coincide con el final de la última edad de hielo,
un periodo marcado por lluvias intensas y cambios climáticos profundos en el norte de África, justo el tipo de clima que explicaría esa erosión por agua que tanto incomoda a la arqueología oficial. Y de pronto, las piezas comienzan a encajar de una forma inquietante. Y si la esfinge original fue construida hace más de 12.000 años, un león completo mirando hacia el horizonte donde nacía su constelación. Y miles de años después, cuando los egipcios que conocemos llegaron a Giza, encontraron esta estructura antigua, ya erosionada, y decidieron retallarla con la cabeza del rostro de un faraón. Entonces la desproporción deja de ser un error, se convierte en algo mucho más revelador, evidencia de dos tiempos, dos civilizaciones, una que construyó y otra que heredó. Y ahora viene la pregunta inevitable: si esto ocurriera en una fecha tan antigua, si realmente estuviéramos hablando de un tiempo anterior a las civilizaciones que conocemos, entonces, ¿quién las construyó? Porque si la historia oficial sitúa el origen de la civilización mucho después de este periodo, ¿cómo podría existir un monumento de esa escala? ¿Fue obra de una cultura olvidada? ¿De una civilización avanzada, antidiluviana, que dejó marcas en piedra antes de que el mundo cambiara? No es una afirmación, es una posibilidad, pero la esfinge sigue ahí, mirando hacia el este, guardando un secreto que todavía no terminamos de entender. Pero la esfinge no es la única. A más de 12.000 kilómetros de distancia, en lo alto del altiplano andino de Bolivia, existe otro lugar que plantea las mismas preguntas: Tiahuanaco, un complejo megalítico situado a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, cerca del lago Titicaca. Bloques de piedra que superan las 100 toneladas, cortes tan precisos que incluso hoy resultan difíciles de replicar. Arquitectura monumental, geométrica, planificada. Lo primero que debemos aclarar es esto: Tiahuanaco no fue construida por los incas. Cuando los incas llegaron a esta región, el sitio ya estaba en ruinas. Y no solo eso, las crónicas españolas relatan que los propios incas afirmaban que Tiahuanaco ya existía cuando llegaron sus antepasados. Decían que no había sido obra de hombres, sino de los dioses. Para ellos, era un lugar sagrado, heredado de un tiempo remoto. La arqueología convencional sitúa el desarrollo de Tiahuanaco entre aproximadamente el año 500 y el 1000 después de Cristo, es decir, hace poco más de 1000 años. Es el marco aceptado, pero existe otra lectura, una que no es un consenso, pero que sigue siendo inquietante. Durante la primera mitad del siglo XX, un investigador llamado Arthur Poznanski dedicó más de 40 años de su vida al estudio de Tiahuanaco. Poznanski era ingeniero, arqueólogo y astrónomo, y decidió mirar el sitio no solo desde la Tierra, sino desde el cielo. Estudió las alineaciones astronómicas del templo de Calasasaya, midió la orientación de muros y pilares y los comparó con la posición del Sol en los solsticios y equinoccios. Su conclusión fue perturbadora. Según sus cálculos, las alineaciones no encajaban con el cielo actual, ni con el de hace 1000 o 2000 años. Encajaban con un cielo mucho más antiguo. Poznanski propuso que esas alineaciones correspondían a una época en la que la precisión de los equinoccios situaba al Sol exactamente donde el templo lo señalaba. La fecha que sugirió, entre 15.000 y 12.000 años antes de Cristo. De nuevo, una fecha que nos lleva al final de la última edad de hielo. Esta interpretación ha sido muy cuestionada por la arqueología académica. Muchos sostienen que el templo pudo haber sido modificado y reorientado con el tiempo, y es importante decirlo con claridad. La datación de Poznanski no es aceptada como definitiva, pero tampoco ha sido completamente refutada, y aquí aparece otro elemento inquietante: el agua. Hoy, Tiahuanaco se encuentra en un entorno frío y relativamente seco. Sin embargo, algunas estructuras muestran signos de desgaste que varios investigadores han considerado compatibles con la acción prolongada del agua. No se trata de decir que Tiahuanaco estuvo bajo el mar. Durante el final de la edad de hielo, el clima del altiplano era distinto. El lago Titicaca tenía un nivel más alto, las lluvias eran más intensas, grandes zonas del altiplano estaban cubiertas por agua estacional. En ese contexto, la presencia de erosión asociada al agua no es imposible, pero una vez más,
no hay consenso. Lo que sí es indiscutible es la dificultad técnica del lugar. ¿Cómo se cortaron bloques de más de 100 toneladas? ¿Cómo se transportaron sin ruedas ni animales de carga grande? ¿Cómo se logró tal precisión en piedra dura? No hay respuestas definitivas, solo dos cronologías que no coinciden. Una dice, hace 1000 años, la otra sugiere, hace más de 12.000. Entre ambas hay un vacío inmenso, y en ese vacío es donde nos preguntamos, ¿podría ser Tiahuanaco restos del conocimiento atlante? No lo sabemos, pero Tiahuanaco sigue ahí, las piedras siguen ahí, las preguntas también, y hasta hoy nadie ha logrado cerrarlas por completo. Después de ver la Esfinge, después de Tiahuanaco, después de fechas que no encajan, alineaciones imposibles y monumentos que parecen fuera de su tiempo, ¿cómo podemos explicar que patrones tan similares aparezcan en lugares tan distantes y en épocas que, según la historia oficial, no deberían existir? Aquí aparece una lectura distinta del pasado, no desde la arqueología, no desde la geología, sino desde corrientes esotéricas modernas que intentan dar sentido a estas coincidencias. Y es importante decirlo con claridad, esto no es ciencia académica, es una interpretación filosófica y simbólica del pasado humano. Según estas corrientes, la historia de la humanidad no avanza en línea recta, no es una progresión constante de lo primitivo a lo avanzado, es cíclica. Civilizaciones que surgen, alcanzan altos niveles de conocimiento y luego colapsan, no solo por catástrofes naturales, sino porque pierden el equilibrio entre conocimiento, ética y poder. Desde esa mirada, la Atlántida deja de ser solo una ciudad, se convierte en el recuerdo de una civilización anterior, antediluviana, que habría desaparecido durante un gran cataclismo global. Y aquí está la idea clave: cuando ese mundo colapsó, no todo se perdió. Según estas interpretaciones, algunos sobrevivientes habrían conservado fragmentos de conocimiento, astronomía, geometría, arquitectura y símbolos, que explicarían por qué vemos el mismo tipo de conocimiento reaparecer una y otra vez en Egipto, en los Andes, en Mesoamérica. Para estas corrientes, el gran diluvio no fue solo destrucción, fue un reinicio, el final de un mundo y el comienzo de otro. Entonces surge la pregunta, ¿estamos viendo las ruinas de una civilización o los restos de una humanidad anterior? Y antes de continuar, si te interesa un video completo explorando la interpretación esotérica sobre la Atlántida, déjalo en los comentarios, porque ahora vamos a volver donde la arqueología y la geología se aceptan que algo extraordinario ocurrió, y ahí la Atlántida vuelve a aparecer en el mapa. Y dejamos por un momento las lecturas esotéricas y miramos únicamente lo que la ciencia sí puede estudiar. Entonces la pregunta cambia. Ya no es que simboliza la Atlántida, sino algo mucho más incómodo. ¿Dónde pudo haber existido una civilización real que diera origen a este relato? Y aquí ocurre algo importante. Por primera vez, la arqueología, la geología y la historia no se contradicen por completo. Empiezan a señalar lugares concretos, puntos reales en el mapa, y uno de ellos destaca por encima del resto. Santorini, en la antigüedad conocida como Thera, una isla volcánica en el mar Egeo, que hace aproximadamente 3600 años fue escenario de uno de los eventos más violentos jamás presenciados por una civilización humana. La erupción fue colosal, el corazón de la isla colapsó sobre sí mismo, lo que antes era tierra firme se transformó en una enorme caldera invadida por el mar. Tsunamis golpearon las costas del Mediterráneo, cenizas cubrieron ciudades enteras, el clima de la región cambió abruptamente. No es una teoría, es un hecho geológico confirmado. Y aquí aparece el segundo elemento clave. En esa isla existía una civilización avanzada para su tiempo, la civilización minoica. Marineros expertos, comerciantes de largo alcance, arquitectos sofisticados. No hablamos de aldeas primitivas, hablamos de planificación urbana, sistemas de agua, alcantarillado, edificios de varios pisos. En Akrotiri, una ciudad sepultada por ceniza volcánica, los arqueólogos encontraron calles organizadas, frescos detallados y escenas de barcos, puertos y rituales complejos
era una potencia marítima. Para muchos científicos e historiadores, este evento es el mejor paralelo real al relato descrito por Platón, una isla avanzada destruida repentinamente por una combinación de fuego, terremotos y agua. Entonces, ¿era Santorini la Atlántida? Y aquí la ciencia es honesta, las fechas no coinciden. La erupción de Tera ocurrió alrededor de 1600 a.C. Platón sitúa la Atlántida miles de años antes. Además, Santorini se encuentra dentro del Mediterráneo, no más allá de las columnas de Hércules. Por eso no se afirma que Santorini sea Atlántida. Pero los investigadores sí aceptan algo fundamental, que el relato de Platón podría estar inspirado en un recuerdo real, una civilización avanzada destruida por un cataclismo repentino, un recuerdo transmitido, exagerado, desplazado en el tiempo, una memoria histórica convertida en mito. Santorini no explica todo, pero demuestra algo crucial. Civilizaciones avanzadas han desaparecido de forma repentina. Islas enteras han colapsado bajo el mar. El fuego, el agua y los terremotos han borrado culturas completas de la historia. Eso es un hecho. Y después de Santorini, la Atlántida ya no parece imposible. Si la Atlántida existió, encontrarla cambiaría la historia, pero entender por qué cayó podría salvarnos. Platón no hablaba solo de una isla perdida, hablaba de civilizaciones que colapsan cuando el conocimiento avanza más rápido que la conciencia, cuando el poder se separa de la responsabilidad y cuando el equilibrio se rompe. Hoy, cuando se propone una hipótesis que no encaja, no siempre se refuta con pruebas, a veces se descarta por incomodidad, porque aceptar ciertos escenarios obligaría a reescribir la historia. Y por eso existe el libro de lo oculto. Aquí no buscamos la explicación más aceptada, sino la que fue dejada de lado, esa que tiene evidencia, pero que al no encajar en lo más aceptado, fue descartada. Mira el mundo actual, tecnología avanzada, el nivel del mar subiendo, ciudades costeras en riesgo. La historia no se repite, pero rima. El océano guarda silencio, pero cada ciudad sumergida que encontramos nos recuerda una verdad incómoda. La civilización no es eterna. Hace 12.000 años, el mar subió y lo que una vez estuvo, se perdió. La pregunta no es si la Atlántida existió. La pregunta es si estamos seguros de no convertirnos nosotros en el próximo mito bajo el océano. Si te gustan los misterios, entonces no puedes perderte esta lista de reproducción que te dejo por acá.